Bien, jóvenes, vamos entonces con el sentido contextual en inglés. De momento en este texto, como no hay claves o alternativas, vamos a precisar de la traducción de las palabras que están resaltadas, que es lo que nos piden aquí en el passage. Lo que hay que entender es que el sentido contextual en realidad es permeable a cualquiera de las lenguas del mundo, no es una cuestión exclusiva del español. Una pregunta de sentido contextual en castellano bien podría plantearse en otras lenguas como el francés, el quechua, el alemán, el inglés. Ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Estas también precisan de diversos sentidos de acuerdo con el contexto en el cual se plantean o se enuncian. Dicho esto, vamos entonces a marcar las palabras para luego definir cuál es el sentido preciso de estas. En primero wonders, luego shape, French, blunt, luego tenemos noises y reliably, y luego forget. Bueno, unas más sencillas que otras, ¿no? Unas de uso más común que otras. Este es un texto de Steven Pinker, aunque no aparece el autor aquí, pero lo recuerdo bien, es del el instinto del lenguaje, ¿no? Language Instinct, que es un texto que en algún momento ha venido también aquí en la pre, ¿no? Vamos a leer el texto entonces, dice lo siguiente aquí. As you are reading these words, ¿no? As you are reading these words, mientras estás leyendo estas palabras, ¿no? Mientras estás leyendo estas palabras, ahí tenemos la forma you are reading, ¿no? You are reading, la forma en gerund, reading, y acá tenemos el objeto directo, la parte acusativa que es these words, estas palabras. Entonces, mientras tú estás leyendo estas palabras, you are taking part, literalmente es estás tomando parte, ¿no? Estás tomando parte. Eso sería lo literal, ¿no? ¿Cómo podríamos traducir ese you are taking part? ¿No? Estás formando, estás participando o participas, ¿no? En sentido estricto, in one of the wonders of the natural world, ¿no? Formas parte, participas en una de las, hay que precisar qué cosa es wonders of the natural world. Nuevamente aquí el verbo principal es you are taking, ¿no? You are taking part. Esta en realidad es toda una expresión, ¿no? Participas, formas parte de una de las maravillas del mundo natural. O sea, mientras estás leyendo este fragmento, dice el autor, estás participando en una de las maravillas, y eso es lo que vamos a colocar aquí, maravillas. Vamos a colocarlo en castellano, vamos a colocar la traducción. Of the natural world. For you and I, para ti y para mí, para nosotros, belong to a species, para usted y para mí que pertenecemos a una especie, with a remarkable ability, con una habilidad notable o sorprendente, eso es remarkable, ¿no? Entonces, de nuevo, for you and I, para ti y para mí, belong to a species, que formas parte de una especie, with a remarkable ability, con una habilidad notable, ¿no? Una habilidad sobresaliente. We can shape events in each other's brains with exquisite precision. Podemos shape, es lo que tenemos que precisar, events in each other's brains with exquisite precision, ¿no? Podemos shape eventos en los cerebros de los demás con una precisión exquisita. Entonces, nuevamente voy a precisar de esta primera parte. We can shape, podemos, y acá tenemos que precisar qué cosa es shape, ¿no? We can shape events. Podemos entonces moldear, eso es shape, moldear. Recuerden que la palabra shape ya la hemos visto, que es figura, ¿no? Hemos visto, recuerdo, en el primer texto de este ciclo, la palabra shape, ¿no? Size, shape, tamaño y forma. Cuando vimos el texto de las monedas, ¿no? Cuando se lanza la moneda a un rascacielos. Entonces, podemos moldear eventos in each other brains, en cada otro cerebro, ¿no? En cada cerebro de otros, eso es lo literal, ¿no? Eso es each, que es cada. En el caso de, puede existir también la forma each other, aquí lo voy a colocar arriba, each other,
que puede ser unos con otros, ¿no? Unos con otros. Por ejemplo, podríamos decir algo como esto, ¿no? We respect each other. We respect each other. Nos respetamos unos a otros, ¿no? Entonces, we can shape events in each other's brains. Es algo así como podemos moldear eventos en los cerebros de otros, ¿no? En los cerebros de los demás. With exquisite precision, con exquisita precisión. Entonces, shape, que es figura, porque es un sustantivo, aquí está funcionando como un verbo, ¿no? Que, digamos, si queremos hacerlo literalmente y creamos una palabra a través de figura, es figurear, o sea, o hacer figuras, moldear. Luego, I am not referring to telepathy or mind control or the other obsessions of French science. No me estoy refiriendo, I am not referring to telepathy, a telepatía, or mind control, o control mental, or the other obsessions, o las otras obsesiones of French science, de la ciencia. ¿Qué cosa es French? Acá podremos decir ciencia marginal, o las pseudociencias, ¿no? Even in the depictions of believer, these are blunt instruments comparing to an ability that is uncontroversially present in every one of us. Entonces vamos aquí con even in the depictions, incluso en las depictions, representaciones of believers, de los creyentes, eso es believer. Recuerden el verbo believe, que ya lo hemos visto en semanas anteriores. Estos son blunt instruments, instrumentos contundentes, eso es blunt, compared to an ability that is uncontroversially present in every one of us. En comparación, comparados to an ability, con una habilidad, that is, que es, uncontroversially, ¿no? De manera incontrovertible, indiscutiblemente, presente in everyone, en cada uno of us, de nosotros, ¿no? ¿Cuál es esa habilidad? The ability is language. Esta habilidad es el lenguaje, dice acá. Entonces el autor está tratando de decirte que en el momento de leer está formando parte de una maravilla del mundo natural. Esto es el lenguaje, ¿no? Porque vean ustedes que el creador de este texto lo que está generando en nosotros y está activando es un conjunto de representaciones mentales que nosotros podemos descifrar. Podemos descifrar cuál es la intención del autor, podemos descifrar la información que está en este texto, etcétera, etcétera. Y entonces dice luego, simply by making noises, ¿no? Simplemente generando, simply by making, el verbo es este de aquí, noises, esta palabra noises ya lo hemos visto, es ruidos, with, con our mouth, con nuestras bocas, ¿no? We can really podemos really cause precise new combination of ideas to arise in each other's minds. La palabra really, que aquí está funcionando como un adverbio, es de manera fiable, ¿no? De manera fiable, o sea, fiablemente. De manera fiable. Entonces, podemos causar de manera, digamos, precisa, de manera veraz, precise new combination of ideas, el surgimiento de nuevas combinaciones precisas de ideas. To arise in each other's minds, ¿no? En las mentes de los demás. The ability comes so naturally that we are apt. La habilidad, dice acá, es tan natural, that we are apt, que podemos, apt to forget, que somos capaces, ¿no? Que somos aptos, sería lo literal, to forget, que es olvidar, ¿no? De olvidar. What a miracle it is, que es un milagro. O sea, el asunto es que es tan natural hablar, ¿no? Es tan espontáneo hablar,
Y es algo que nos ha asignado la vida desde pequeños, que lo damos por sentado, lo damos por hecho, ¿no? Y olvidamos que se trata pues de un milagro, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible que podamos utilizar el lenguaje? Bueno, en realidad ese es todavía un misterio, ¿no? Hay propuestas al respecto, sí, pero todavía sigue siendo pues conjeturas, digamos, no muy sólidas o consistentes que digamos, ¿no? Fue la selección natural, fue la exaptación, no hay manera de saberlo. Pero bueno, aquí hemos tratado de precisar los sentidos de las palabras. Este es un texto técnico, es un texto científico y los sentidos los hemos precisado entonces a continuación. Vamos ahora con el siguiente texto. Bueno, y entonces el passage 2, queridos cachimbos, algunos han pedido que más bien desarrolle los textos que no tienen una traducción directa, y eso es lo que vamos a intentar hacer aquí. De todas maneras tienen un vocabulario que les va a permitir orientar un poco cuál es el sentido de algunas expresiones aquí planteadas, ¿no? Entonces vamos con los cognados. Esto es sencillo, en realidad sencillo de leer porque está lleno de cognados con el castellano, ¿no? Dice solids, liquids, gases, plasmas and Bose-Einstein condensates. Los sólidos, los líquidos, los gases, los plasmas y los condensados de Bose-Einstein, ¿no? Are different states, son estados diferentes of matter, ¿no? Entonces acá el verbo principal es are, este es el verbo principal. Son different states, estados diferentes of matter, de materia. Y una cuestión que ha sido consistente a lo largo de todo el ciclo es esta construcción, ¿no? Con el that, que es un subordinante, el subordinante que. Distintos estados de materia que have different physical properties, que tienen propiedades físicas diferentes. Vean ustedes que aquí en esta construcción, en different, para algunos alumnos que en realidad tienen alguna dificultad en la lectura, esta es una frase nominal, ¿no? Properties. La diferencia con el castellano es apremiante, ¿no? Aquí el núcleo de la frase nominal es properties, ¿no? Que es propiedades, este es el nombre. Y los adjetivos, miren dónde están. Están detrás. Adjetivo, ¿no? ¿Cómo podríamos esto retrucarlo en castellano? Tendría que ser así. Propiedades físicas diferentes. Entonces, como ustedes pueden ver, en el castellano la relación siempre va a ser de núcleo a complemento, ¿no? Ahí tengo el nombre y los adjetivos que son los complementos están posicionados después. Ese es, digamos, el ordenamiento canónico. Pero en inglés el nombre siempre está hacia la derecha, en el castellano está hacia la izquierda. Es núcleo complemento, mientras que en inglés es complemento núcleo. Seguimos entonces. Los sólidos, los líquidos, los gases, plasmas y los condensados de Bose-Einstein son diferentes estados de materia que tienen propiedades físicas diferentes. Solids are often hard, liquid-filled containers. Vamos con esta primera oración. Los sólidos son, profesor, ¿qué cosa es often? La palabra often, que está aquí, voy a jalarle una flechita. Often es a menudo. Hard, duros. Entonces los sólidos son duros a menudo. Liquids fill containers, los líquidos fill, llenan, containers, contenido, and gases surround us, y los gases rodean. Este us, vamos a colocarlo aquí, afuerita, gases surround, que es el verbo principal. Y luego tenemos este us que es nosotros, o sea, es como si dijéramos los gases rodean a nosotros. Esto eventualmente podríamos cambiarlo por him, que es él, por her, que es ella, surround me, me rodea a mí, surround, no estoy seguro, a ver, you, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, te rodea, me rodea, lo rodea él, la rodea ella, lo rodea él, perdón, y nos rodea. Puede ser them también. Estos son en realidad pronominales que funcionan como clíticos, ¿no? Y entonces aquí es y los gases nos rodean. In the air, en el aire. Each, ya hemos visto este each, cada uno of these states, de estos estados, is also known as a phase. Cada uno de estos estados también, esto es also, también,
noun se conoce como una fase. ¿Estamos de acuerdo? How does matter change from one state to another? ¿Cómo cambia la materia de un estado a otro? ¿No es cierto? ¿Cómo la materia cambia de one state to another, de un estado a otro? Elements and compounds, los elementos y componentes, can move, pueden mover, o pueden desplazarse, pueden moverse, from one state to another, de un estado a otro, when specific physical conditions change. Entonces aquí los elementos y los componentes pueden modificarse, pueden cambiar de un estado a otro cuando cambian, change, las condiciones físicas específicas. Por ejemplo, when the temperature of a system goes up, ¿no? Cuando la temperatura de un sistema, ¿qué cosa es goes up? Aumenta, the matter in the system becomes more excited and active. La materia en el sistema se vuelve o se excita o se vuelve más excitada y activa. If enough energy, si se introduce energy is pushed into a system, si se introduce energía suficiente a un sistema, a fast change, una fase cambia, may occur as the matter moves to a more active state. Puede ocurrir un cambio de fase a medida que la materia se mueve a un estado más activo. If energy is added, increasing the temperature, si la energía es agregada, incrementando la temperatura. Or, if energy is taken away, o si se le quita energía, ¿no? Freezing something, congelando algo. You can create a physical change. Puedes crear un cambio físico. Bueno, entonces aquí nos hablan acerca de fases, ¿no? Cómo ciertos estados de materia pueden desplazarse o pueden cambiar de un estado a otro. Entonces vamos con las preguntas en rigor. Entonces, what is the topic? Es exactamente lo mismo que decir cuál es el tópico o el tema central. Y tenemos aquí en la alternativa A, the relationship, la relación between energy and the states of matter, y los estados de la materia. Alternativa B, the increase of energy, el incremento de la energía, as a cause of changes, como una de las causas de los cambios in matter, en la materia. Alternativa C, the five fundamental states, los 5 estados fundamentales of matter en la materia, in the universe, en el universo. Alternativa D, the different physical properties, las propiedades físicas diferentes of the states of matter, de los estados de la materia. ¿Cuál sería entonces la clave correcta, mis estimados cachimbos? En el caso del texto lo que se ha definido es que distintos cambios de temperatura, esa es la variable fundamental, hace que esta en rigor empiece a cambiar de estados, ¿no? Adopte diferentes estados. Y en ese sentido, el cambio de temperatura supone un cambio energético. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La alternativa A, the relationship between energy and the states of matter, entre energía y los estados de la materia. Vamos ahora con la pregunta número 2. Muy bien, aquí tenemos the verb move, el verbo move connotes, que connota chemical changes, the same change of phase, and no phase. Move, a lo que hace referencia es que los compuestos o los elementos pueden desplazarse de un estado a otro, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí, en sentido estricto, es un cambio de fase, porque al final el texto trata acerca de ello, ¿no? De los cambios de fase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Change of phase. Si paso de un estado a otro, es que paso de una fase a otra. No puede ser cambios químicos, que es la clave A, chemical changes. No puede ser la B, porque dice aquí un cambio similar, the same change. Y tampoco puede ser la D, ¿no? An unknown phase, una fase desconocida. Eso es unknown, recuerden ustedes, esta palabra la hemos visto ya, una fase desconocida, porque en realidad son conocidas, ¿no? Y por algo este texto está planteándose en esos términos. Vamos ahora con la pregunta 3, in the first paragraph, en el primer párrafo, about the gases that surround us in the air, sobre los gases que nos rodean en el aire, we can infer that, podemos inferir que the gaseous state is immutable, el estado gaseoso es inmutable. They cannot change anymore,
no pueden cambiar. Estos no pueden cambiar, los gases. Gases have a very active state. Los gases tienen un estado muy activo. Y finalmente, the Earth lacks atmospheric gases. Lo único que pienso yo puede ser medio complicado para ustedes es lack, ¿no? Lack, que puede ser el verbo carecer. Y aquí justamente ese es el sentido, ¿no? La Tierra carece de gases atmosféricos, es un absurdo, ¿no? ¿Cuál sería la clave entonces? Aquí en el texto nos están diciendo que el aumento de temperatura lo que genera que las moléculas se exciten, ¿no? Y entonces estén en un movimiento constante. Y entonces la clave correcta sería esta de aquí. Gases have a very active state. Los gases tienen un estado muy activo, ¿no? They cannot change anymore. Eso es falso, sí puede cambiar de un estado a otro porque esa es la condición. Y the gaseous state is immutable, es igual de absurdo que B, ¿no? Sí puede cambiar. La clave correcta sería la alternativa C. Vamos ahora con la pregunta número 4. From the information of solids in the first paragraph, it is incompatible to affirm that. De la información de los sólidos en el primer párrafo, es incompatible afirmar que. Vamos entonces con la alternativa A. Solids can be resistant. Los sólidos pueden ser resistentes. Alternativa B. Solids are less active. Los sólidos son menos activos. Vamos con la alternativa C. Gas state, el estado gaseoso, is less hard. Es menos difícil. Y finalmente D. Solids are always hard. Los sólidos son siempre duros. Entonces, a ver, ¿qué podría ser less? ¿No? Less, aunque lo hemos visto creo en la semana 4, pero igual lo voy a colocar menos, ¿no? No, creo que hemos visto low hemos visto como bajo, ¿no? Low cost and low risk, ¿no? Hemos visto en el texto, me parece que era un texto acerca del cambio climático, ¿no? En la semana 4. Bueno, entonces menos, esa es la única palabra que podría causarles a ustedes un poco de confusión. ¿Cuál sería entonces la clave aquí? De la información de los sólidos en el primer párrafo es incompatible afirmar que solids are always hard, ¿no? Los sólidos son siempre duros. Eso en realidad es falso, porque digamos, la materia sólida efectivamente es dura, pero no siempre, ¿no? No es, digamos, una condición necesaria que siempre ocurra, ¿no? Debe ser, digamos, compacta, pero no dura en todos los casos. If energy ceased to exist tomorrow in the universe, probably. Si la energía cesara o dejara de existir, ceased to exist, ¿no es cierto? Dejara de existir tomorrow, mañana, in the universe, en el universo, probably, probablemente. Matter would be destroyed, la materia sería destruida. Matter would stop changing, la materia dejaría de cambiar. The universe would not exist, el universo no existiría. Y finalmente, matter would continue changing, ¿no? La materia continuaría cambiando. Entonces, en cada uno de los casos, noten ustedes que está utilizándose el modal would, que ya les he explicado qué significa, ¿no? Es lo que define el modo potencial en el inglés, ¿no? En el castellano es la terminación ia, ¿no? Destruiría, existiría, sería, continuaría. Entonces los verbos principales aquí los voy a marcar con rojo, es be. Entonces matter would be es la materia sería, o estaría también podría ser. Destroyed sería destruida. Alternativa B, matter would stop changing. La materia, esto literalmente sería se detendría, ¿no? Dejaría de cambiar. Changing es justamente eso, cambio o cambiar. The universe would not exist. Noten ustedes que aquí tengo el adverbio de negación, este sería el adverbio, y el verbo es exist, entonces el universo no existiría. Y finalmente, matter would continue changing, la materia continuaría cambiando. La clave correcta es si la energía dejara de existir mañana, porque se supone que el cambio de fase del que nos están hablando está vinculado con un cambio energético, de lo cual se sigue que si dejaría de existir la energía, entonces no va a haber cambio energético. Y si no hay cambio energético, la clave es la alternativa B. La materia dejaría de cambiar. Esa sería la clave correcta. Muy bien, queridos cachimbos, eso es todo en lo que concierne a la semana 5. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana, que está vinculada más bien con el tema de inferencia, que es un tema más o menos complejo, pero que vamos a dilucidar con claridad. Muchas gracias.